Qué gusto el tenerte aquí. Bueno, qué gusto, bueno, formar parte de el Brand Day de Brandiosas. Igual felicitaciones a todo tu equipo por ese maravilloso esfuerzo que están haciendo, porque más creativos formen parte de esta comunidad y sobre todo que tengan la posibilidad de vincularse a formas de pensar diferente. Creo que lo bonito del conocimiento es que podemos compartirlo, así que me siento agradecido de estar aquí. Va. Bueno, el día de hoy fue un reto súper interesante el hecho de haber recibido la invitación al evento de Brandiosas, porque fue un llamado a la acción para mí. Nunca me había puesto a pensar cómo es que proceso una marca. Normalmente llega a mí, utilizo los conocimientos que tengo para poderla materializar, pero siempre le conecto con lo que siento, ¿no? Y de alguna manera cuando las personas me van contando, yo ya voy viendo las formas que pueden representar esta emoción y sobre todo conectar con el público objetivo que estamos buscando, pero nunca lo trasladé a ningún lugar hasta el día de hoy. Así que el día de hoy es la primera vez que vamos a ver lo que llamo el método SAI, ¿no? La fórmula completa para ver, para un diseño con alma, ¿no? Entonces, bueno, el tema de hoy es atrévete a sentir, deja una marca, ¿no? Es parte de esta metodología que he construido especialmente para el Brand Day, para que puedan ver qué hay detrás de lo que hacemos. Ahora, existe una conversación muy presente dentro de los pasadizos y pasillos creativos que dicen que el diseño gráfico no es arte, que el diseño gráfico es algo muy objetivo, lógico y estratégico. ¿Y saben que algo no me resonaba totalmente de eso? No porque el hecho de que el diseño gráfico sea arte, concuerdo con ustedes, el diseño gráfico quizás no sea arte, pero no por no ser arte tiene vínculo con la emoción. Y creo que ahí está el error o el elemento que hace que la fórmula esté incompleta. Entonces, pienso que este concepto de unir A y B es insuficiente para crear marcas que conecten, no solo con las personas que deben conectar, sino a su vez tienen que conectar con la persona que ha creído en nosotros para otorgarnos su propósito, su sueño, su empresa. Entonces, claro, ¿de qué sirve que conectemos con un punto B si a fin de cuentas la persona no conecta con lo que le entregaste? O sea, ¿de qué sirve una marca que es hermosa, que profesionalmente es impecable, pero la persona no cree en eso? Y a fin de cuentas, una marca es un estandarte. La persona lucha por lo que tú le acabas de entregar. Existe una responsabilidad muy grande en el trabajo de branding y hay que tomarlo con esa responsabilidad. Pero si queremos hacerlo, tenemos que completar la ecuación. Y en este caso, el denominado SAI primeramente tienen que ver mucho con el sentir primero, luego vamos a ubicar y luego vamos a conectar. Esta es la nueva ecuación. Sí, existe el punto A con el punto B, pero antes de llegar a este punto A con este punto B, busquemos conectar con el punto que llegó a nuestras vidas, con ese cliente, con ese usuario que está trasladando todo lo que él tiene, toda esa ilusión que él tiene a nuestro conocimiento para poder ayudarle a materializar su propósito. Ahora, ¿qué significa SAI? ¿De dónde viene? Fue la elección porque dentro de las letras griegas, el SAI, que básicamente es cómo se pronuncia, se escribe PSI, habla de la psique, del alma y de la esencia interior. Muchas veces lo que la gente quiere no está claro en su mente, pero lo que quiere alcanzar reside en su corazón. Y eso es el propósito del estudio. Dentro de nuestro manifiesto trabajamos de esa manera. Por eso quisiera dejar por sentado de que yo les comparto esta metodología como un llamado a la empatía. No porque quisiéramos hacer como comercial algo que debería estar dentro de nosotros. Conectar con la gente, pues es algo natural. Somos seres humanos trabajando para seres humanos. Cualquier elemento posterior, sea técnico, sea investigativo o de cualquier tipo, solo son herramientas para hacer de esta conexión mucho más saludable. Y no me gustaría que olvidemos esto. Vamos por acá. Ahora, ¿por qué en realidad la gente podría ignorar el método SAI? ¿Por qué puede llegar a pasar esto? A ver, primero comencemos con cuál es el proceso tradicional. El proceso tradicional es que el cliente llene un brief,
son 5 páginas, a veces incluso con mentiras educadas, porque muchos están seguros de su historia y otros no totalmente, pero eso perjudica el trabajo que vamos a realizar, ¿saben? Entonces, bueno, luego hacemos un research de mercado porque queremos todo bien estratégico, un mapa de posicionamiento, perfecto. Y luego hacemos un benchmarking para ver con cuál estilo, ¿no? Para ver a qué nos queremos parecer. Y el resultado final es una marca genérica. No porque en realidad la ejecución haya sido mala, no. Pudo haber sido brillante, a la altura de cualquier buen creativo técnico, que valora la herramienta, o sea, que sabe y tiene todo lo que se necesita para una ejecución técnica brillante. Pero no es suficiente, porque a fin de cuentas debemos primero realizar una conexión mucho más profunda. Y de eso se trata el proceso SAI. Primero, una sesión de conexión profunda, un descubrimiento de la esencia real, traducción genuina al diseño y el resultado, una marca que nos hace llorar de alegría. Y no es exageración. Hemos tenido la dicha de al compartir una marca que las personas lloren y nosotros sentir la dicha de que logramos hacer una herramienta que no solo va a conectar con su usuario, sino se convirtió en un porqué para la persona que confía en nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer marcas con un significado mucho más potente? No solo para nosotros, no solo para la audiencia, para la persona que creyó en ti. Sigamos por acá. Porque claro, no podemos ser solo emoción, hay que ver de dónde surge todo esto. Así que les he traído estadísticas para reforzar lo que les estoy hablando. Saben que el 73% de rebranding fracasan en 2 años y el 89% de marcas no generan conexión emocional. Y esto según una fuente muy confiable, ¿no? El Gallup Emotional Engagement in Branding Study en el 2024. O también, si nos ponemos a ver numéricamente, las personas se preocupan mucho por el capital que invierten dentro de una comunicación. Entonces, imagínense en ver esta cifra. 75.000 millones desperdiciados anualmente en rebranding. ¿Por qué está pasando esto? Porque muchas veces hay clientes y usuarios que aceptan una marca que dicen, o sea, si está bonita, la veo buena, bueno, y aunque no conecta conmigo, va, tenemos que iniciar. Y claro, y el diseñador como comienza a justificar lo que hizo, ¿no? Es que es brillante, es que está pensado en el usuario, es que está pensado en la audiencia, claro, pero no está pensado en aquel que va a aportar ese estandarte, en aquella persona que está creyendo en ti para que le ayudes a construir lo que él tiene guardado en él. Por ende, es súper importante saber cómo conectamos con la gente. Y les he traído 6 puntos que le denomino el protocolo sentir, porque, como les digo, para mí construir una marca es apasionarme y enamorarme de la persona que tengo al frente. Que me importe su proyecto más que al mismo, que su sueño sea quizás la dicha más grande que en ese fragmento de la vida yo pueda vivir. Porque sé lo que para mucha gente implica venir a un estudio. Incluso nos ha tocado personas que han reunido el dinero para trabajar con nosotros y lo han hecho con el compromiso de que nosotros les entreguemos algo con lo que se sientan identificados. O sea, qué responsabilidad. Y no es que todas las marcas no sean importantes, pero miren, hay personas que se están esforzando para poder contratar sus servicios. Y creo que eso es un llamado a la responsabilidad y a ser íntegros, ¿no? Bueno, comencemos con el protocolo sentir. El punto número 1, el silencio. Qué importante es el silencio. No es necesario que demostremos toda nuestra experiencia, todo lo que sepamos, todos los papeles y estudios que tengamos. Son buenos, son importantes, pero hay que saber qué y cuándo utilizarlo. En el momento que alguien llega a tu vida, procura hacer las preguntas correctas y guardar silencio para escuchar todo lo que esta persona tenga que decir. El silencio no es la ausencia de sonido, es el espacio donde la verdad se atreve a aparecer. El silencio no es la ausencia de sonido, es el espacio donde la verdad se atreve a aparecer y es así. Cuando una persona se siente escuchada, miren, cuentan cosas maravillosas que nada tiene que ver con la parte estructural, técnica, que entra dentro de los parámetros, ¿no? Y lineamientos tradicionales. Simplemente es un ser humano contándote su ilusión del por qué está haciendo lo que está haciendo.
y el silencio permite que esto aparezca. Vamos por acá. Tenemos la escucha. Normalmente escuchamos las palabras, pero yo recomiendo escuchar solo las palabras ese 10%. No es que no escuches todo, pero las palabras son un 10% de todo lo que tienes que observar. Por otra parte, un 40% es el tono de voz. Imagínense, hay momentos en que dicen, quiero una marca moderna, profesional, de innovación, ¿no? Y uno en realidad está conversando y te comienza a contar, no, es que para mí es súper importante mi hija. No, es el ser más importante en mi vida. Amo a mi esposa, pero es difícil de explicar lo que siento por ella. Cambió el tono de voz. Es aquí donde tenemos que prestar atención porque lo que él está haciendo lo está haciendo por una razón y la razón podemos determinarla en el tono de voz. Entonces debemos ser ávidos oyentes y observadores, ¿no? Y el 50% es el lenguaje no verbal. Muchas veces se mueven, se relajan, se ponen a la ofensiva. Hay cosas que no les gusta y el cuerpo se vuelve rígido. Incluso hay veces que no lo dicen, pero tú ya sabes que algo por ahí no les resuena y lo apuntas. ¿Por qué? Porque tienes que evitar tocar esos puntos para no entregar una marca o un elemento que no va a conectar con él, no lo va a sentir suyo. Entonces, hay que escuchar con la mente y el corazón sincronizados. Vamos al siguiente punto. El nervio. Hay que aprender a tocar la fibra. Y tocar el nervio no es provocar, es dar permiso a sentir. Cuando uno sabe hacer las preguntas correctas, las personas te comienzan a contar cosas muy de ellos, muy personales, pero no lo haces con el afán de simplemente ejecutar lo que tienes que ejecutar. Debe haber un interés real, porque cuando alguien te importa, se nota en la mirada, se nota en la postura que tiene, en cómo te presta atención. O sea, existen muchos factores que tú puedes ver para que se note. Y tres preguntas, por ejemplo, que en algún momento se ha utilizado es, ¿qué parte de ti muere si esto fracasa? Alguien que literalmente le preguntas eso, piensa 2 veces, ¿qué es lo que le afectaría en su vida? ¿Es netamente comercial o existe un significado más allá? Es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué te quitó el sueño antes de empezar? ¿Cuál fue su mayor miedo? ¿Qué no le has contado a nadie de este proyecto? Entonces, uno hay que comenzar a indagar y hay que saber cuándo preguntar. Porque yo les puedo decir las preguntas, pero no es que les llevamos con un formulario, es, a ver, siguiente pregunta, como un brief. No, no, es una conversación donde estás implicado en lo que él te está diciendo. Entonces, tú debes estar atento para saber qué y cuándo preguntar. Vamos, sigamos por acá. Tenemos lo que es el puente crítico que habla de la emoción, el concepto y el elemento visual. Aquí viene lo que es la traducción. Aquí es la magia de convertir las emociones en patrones, los silencios en espacios y los gestos en trazos. ¿A qué me refiero? Si alguien dentro de la conversación te dice, es que yo en esta situación siento que me ahogo y me desespera, ¿no? Entonces, sabes que dentro de la gráfica y evaluando el entorno, sabes que pueden haber amplios espacios en blanco. Si alguien te habla de su padre, de su madre, de su abuelita, ahí te están hablando de un legado. Entonces ya cuenta una historia. Si te hablan de que alguien superó una prueba de vida con una tenacidad impresionante, habla de transformación. Entonces podemos llevarlo a la gráfica con gradientes evolutivos. De esa forma, tú ya tienes elementos que están formando parte de la psique y sobre todo del ser que te está hablando. Es súper importante en esta parte de traducción. Vamos al otro y es la distinción fundamental. Quiero hacer una pausa aquí porque la distinción fundamental ya es integrar, pero para poder integrar de manera asertiva, tenemos que tomar en cuenta 3 puntos. El anhelo es real. Si el anhelo es real, si a ti te importa algo, si algo lo quieres con intensidad y te trae bienestar, eso conecta con una verdad universal. Lo hace. ¿Por qué lo hacen? No es que porque los mapas de posicionamiento lo digan, es porque hay un ser humano tan apasionado por lo que hace que conecta, que es luz, que vibra, ¿no? Que transmite. Eso es un anhelo real. Pero también existe, y hay que tener cuidado, el capricho personal, porque eso te desconecta, porque el capricho personal habla del yo. El test clave. Esto sirve a tu ego
o a tu propósito, ¿no? Entonces, de esta manera buscamos integrar, ¿no? Tejer una narrativa coherente entre la esencia del cliente y la necesidad del público. Entonces, claro, aquí comenzamos ya a matizar las dos partes, o sea, pero hay que tener el entendimiento tanto de la persona que confía en ti como del público al que nos dirigimos. Y por último, es revelar, porque no creamos marcas, las revelamos, ya existían en el site, esperando ser descubiertas. El SAI en este espacio, el psique en este espacio interior. Ahora bien, esto es algo súper importante, porque después de todo, ¿y qué trascendencia para personas tan técnicas, estructuradas y profesionales tiene la emoción dentro de lo que realizamos? Y a fin de cuentas el diseño no es arte. Pues dentro de un estudio del Psychology of Typography de Sarah Whitman, estamos hablando del significado de la tipografía a través de la psicología, ¿no? Entonces, un rasgo de rigidez superada, tenemos una serif y sans serif híbrida, ¿no? Que habla de una transición, ¿no? Habla de modernidad. Si hablamos de vulnerabilidad y fuerza, tenemos un trazos de alto contraste, delgado, vulnerable, grueso, fuerte. Tenemos una herencia familiar, elementos caligráficos, conexión con la escritura manual, ancestral, innovación con raíces, geometría detallada, detalles humanistas, balance entre el futuro y el origen. Entonces, claro, no somos arte, pero tenemos que ver con las emociones. Las formas transmiten y generan sensaciones. Entonces, no hay que dejar de lado lo que la forma está comunicando a nivel emocional. Porque las decisiones las tomamos emocionalmente y justificamos de forma lógica. Incluso cuando hacemos un empaque, las personas deciden de forma emocional y luego justifican de forma lógica. Porque en realidad, si sabemos que pasa esto, cuando creamos un diseño solo lo llevamos a lo lógico y desconectamos de la parte emocional, cuando es un ser humano al que nos está pidiendo y con el que tenemos que conectar y al que tenemos que ayudar. Vamos por aquí. Aquí tenemos algo que todos conocemos y es parte de nuestra formación, que el isotipo bueno es una narrativa visual geometrizada. La esencia biográfica y los valores empresariales se codifican en una geometría del isotipo mediante principios psicológicos de la forma. Entonces tenemos la forma base, el círculo, el triángulo, el cuadrado y todos expresan diferentes significados psicológicos, unidad, dirección, solidez. Bueno, esto podemos explorar ampliamente. Ahora sí bien, la distinción crítica es el punto más importante y me gustaría pues dejarlo establecido, este filtro de autenticidad. ¿Esto sirve a tu ego o a tu propósito? Que es la pregunta clave que todos nos tenemos que llevar. Cuando el anhelo es real, conecta con una necesidad universal, trasciende lo personal y genera una resonancia colectiva. ¿No? Entonces hay que procurar que nosotros conectemos con ese anhelo real, porque si vamos por el capricho personal, satisface solo al creador, desconecta del público y genera indiferencia. A fin de cuentas puede ser lo más hermoso del mundo, pero si es un capricho personal no va a ningún lado. Por otra parte, yo recomiendo hacer el test de los tres por qué, ¿no? Si alguien te dice quieres ser moderno, tú pregúntale ¿por qué quieres ser moderno? Para verme profesional, pero ¿por qué quieres verte profesional? Y luego te cuentan, mi padre dijo que fracasaría ya. Aquí hay un punto de dolor. Él quiere demostrarse a sí mismo que puede hacerlo. Entonces se habla de resiliencia, se habla de fuerza, hay una gallardía, hay una energía que surge desde abajo para poder dar más de sí. Entonces aquí hay un lenguaje que luego se puede transformar en algo visual. Les traje 4 casos de estudio que me gustaría ver, que es cómo aplicamos aquí el método. El primer caso es el caso de una cafetería, donde en la parte tradicional tenemos algo elegante, acogedor, nuevas experiencias y para la familia. Eso fue lo que quería para su marca. Pero dentro de esta conversación, aplicando lo que les he compartido, salió que la sastrería era del papá y que siempre había querido conservarla. Entonces, cuando llegó el proyecto, nos dijo que quisiera conservarla, pero es que quiere hacer una cafetería y no sabía cómo podía hacer. Entonces, lo que le sugerimos fue lo siguiente: transformemos la sastrería en cafetería y restaurante. Lo que hicimos es investigar las formas de las tipografías del sastre de esta zona para llevarlo a un universo que sea parte de que esta cafetería sea la sastrería del papá. Y lo creamos un lenguaje visual que nos permitiera
hablar de eso. No hay nada como un postre cocido a medida. Le queda elegante ese café, ¿no? Y comenzamos a jugar no todo con el tono visual, sino también con el tono verbal. El sabor a tu medida, ¿no? Tenía cositas de café, ¿no? Ese corte americano le quedaría perfecto con un poco de barbecue, viste esa sonrisa de café y si es recién molido mejor, ¿no? Y fuimos jugando con la palabra y cómo se iba incorporando. Quizás se haya olvidado ya el uso del corbatín, pero para nosotros jugamos con esa juventud para poder lograrlo, ¿no? Y esto en Ecuador, aquí las personas guardan las galletas, que digo, guardan galletas, pero luego se convierte en un portahilos de las abuelitas. Entonces es algo muy tradicional y muy propio de acá. Entonces llevamos ese insight a que ellos puedan entregar sus postres en un elemento que es tan conocido para guardar hilos, que te haga y evoque esa nostalgia del mundo de la comida y la sastrería. Era un punto que unía estos dos universos. Vamos, por aquí tenemos el caso de una constructora. Esto fue curioso. Querían algo serio, moderno, profesional, que evoque arquitectura, construcción y diseño. Es un brief normal, pero por otro lado, tenemos el proceso SAE, que este proyecto era valioso porque él ama a su familia. Y la A para José Luis era una de las letras más importantes. ¿Por qué? Porque representaba a la gente que él amaba. Entonces, claro, teníamos que representar lo uno y lo otro. Creamos esta marca, que es una marca modular, que en realidad habla de los dos lenguajes de construcción, de tanto del hija como el papá, ¿no? Pero lo curioso de todo, y este visual que puede ser una marca cualquiera, es el icono que creamos para él. Este icono que parece una casa, que guarda los colores tierras por su amor a México, pero también evoca la A que para él era significativo. Escondimos lo que para él era importante, le dimos un porqué dentro de su marca. Entonces se puede hacer, se puede conectar tanto el universo emocional con la parte de estrategia que hay detrás. Entonces fue algo que hicimos en la marca de iconos, ¿no? Vamos por acá. Tenemos una marca personal y esta es una marca que quizás tiene un contexto social muy fuerte. Ella llegó porque quería verse profesional, que proyecte confianza y moderna, pero cuando hablamos, nos contó el camino difícil que había que pasar, los golpes emocionales que había tenido que eran durísimos, que no lo puedo compartir por respeto y cariño a ella, pero ella era una persona muy, muy resiliente que decidió utilizar sus conocimientos para proteger a la gente de lo que ella había vivido. Entonces, claro, ¿a dónde lo llevamos? Pues a construir una imagen donde encuentras la conexión con ese yo interno, ¿no? Esa línea que conecta. En realidad salir de esa prisión, ser esa ave que vuela de esa habitación de donde te sientes encerrado, esa prisión mental, ¿no? Y comenzamos a construir a partir de eso la marca y por eso como ella sintió que en su momento su inocencia de alguna manera fue lastimada, hablamos de un ave que abre sus alas, de esa pequeña ave que es inocente, pero que se presta o quiere acompañar a aquellos que han pasado momentos difíciles. Y igual representa objetivamente la S y la M de Mónica Samaniego, pero guarda algo que para ella es significativo, que es una mujer que buscó la manera de cuidar nuevamente su inocencia y cuidar la inocencia de las demás personas y abrir en realidad sus alas y salir del lugar donde se encontraba. Entonces, hacer marcas es una responsabilidad social muy, muy grande por todo lo que representa. Tenemos aquí el caso número 4 y este es quizás el caso final que les he traído. Pero es un caso que nos pareció muy particular porque primero nos dijo que quería una marca que sea del Ecuador, que sea de la región andina, exclusiva en moda y accesorios. Pero cuando conversamos nos dijo, los ecuatorianos somos personas valientes porque vivimos entre volcanes. Quiero que la gente conozca y llevarles un poco de mi país, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esto? Fue el hecho de que, claro, si es una marca de alguien que vive entre volcanes, pues básicamente la tipografía no es perfecta, no hay una guía puesta, es súper artesanal, es una guía que no respeta 100% los parámetros técnicos de una caja, pero está hecha con la armonía del trazo imperfecto de aquello que está hecho con las manos, combinado con colores de la tierra, ¿no?
le llevamos un universo más de lujo porque tiene que ver con la moda, ¿no? Tenemos sus empaques. Y lo curioso de todo, y es aquí donde guardamos el significado que les habíamos contado, dentro de la forma interior que podemos ver en este isotipo, que es basado en el lenguaje precolombino, que es de la región andina, de toda la región de los Andes, mejor dicho. Entonces, bueno, en la parte central guardamos una montaña. Acá la denominan como Cotopaxi. Y hay una leyenda que cuenta que cuando la luna se posa sobre este volcán, se ve como un hombre de blanco sentado y lo transformamos en un hombre con sus dos brazos, como evocando al artesano, y con la fuerza del sol o con la fuerza de la energía del volcán. Y lo convertimos en un patrón precolombino, construyendo lo que vemos acá, que es Yacta. Entonces, bueno, les he traído un poco de este universo, de cómo se pueden construir marcas conectando con esta esencia, con este sentir que tenemos detrás, con lo que nos hace seres humanos. Yo quisiera aprovechar diciendo que no es tan mal que seamos tan buenos profesionales y tan buenos ejecutores en el control de la herramienta creativa, pero que no olvidemos que antes que profesionales somos seres humanos, que si entiendes al ser humano que tienes al frente, pues será mucho más fácil utilizar esas herramientas que tienes para lograr algo que te haga sentir y que en realidad deje una marca. Quisiera hacer un llamado a todos a sentir, a formar parte de estas maravillosas comunidades que nos conectan como creativos, que nos permiten crecer, porque de eso se trata la vida, de compartir, de conectar, de permitirnos sentir. Yo estoy tan contento de haber podido compartir aquí este día con Tony, porque después de todo, imagínense. El conectar a través del diseño nos permite conocer personas y nos permite entender nuevas realidades. Yo los invito a que sigan viendo lo que está haciendo Grandiosas, a que sigan formando parte de este Brand Day y les invito a coger partecitas de este método que les he compartido, que es algo que en realidad reside en mí y que lo lleven a sus propios entornos, que los modifiquen, lo utilicen, lo cambien, porque no hay verdad absoluta. Pero si un pedacito de lo que les he compartido les ayuda a convertirse en una mejor versión de lo que ya son, pues estaré más que servido. Les agradezco un montón. Y bueno, esto ha sido todo con David Feria.